Las mujercitas se casan. Escrito por Luisa May Alcott. Narrado por Yaima Lorenzo. Capítulo 19. Sola. Fue fácil prometer abnegación cuando el yo estaba absorbido por otra persona y el corazón y el alma se purificaban por virtud de un dulce ejemplo. Pero callada ya la voz remediadora y terminada la lección diaria, desaparecida la querida presencia, la pobre Joe encontró su promesa muy difícil de cumplir. ¿Cómo podía consolar a papá y a mamá cuando a ella le dolía el corazón con aquella incesante ansia por su hermana? ¿Cómo podía alegrar la casa cuando parecían haberla abandonado toda la luz, todo el calor y toda la belleza al marcharse Beth? ¿Y dónde, en qué parte del mundo podía la cuitada encontrar algún trabajo útil y agradable que hacer que ocupase el lugar del amoroso servir a la enfermita? Trató la muchacha de cumplir con su deber, pero la vida se le hacía cada vez más difícil, obligándola a seguir y seguir adelante. Algunas personas parecían disfrutar de todo el sol y a otras tocarles en suerte toda la sombra. Fueron días difíciles para la pobre Joe. Algo muy parecido a la desesperación se apoderó de ella al pensar que debería pasar toda su vida en aquella casa silenciosa, dedicada a tareas rutinarias, muy pocos y muy pequeños placeres, y con aquel deber contraído. No puedo seguir así. No estoy destinada para esta vida. Y sé que en una de esas me voy a rebelar y hacer algo desesperado si no ocurren cosas que me sirvan de ayuda. Se decía cuando fracasaba en sus primeros esfuerzos por cumplir su promesa a Beth, cayendo luego en un estado de ánimo angustioso. Pero alguien vino en su ayuda. Aunque Joe no reconoció enseguida sus ángeles buenos, porque se presentaron en formas familiares y utilizaron los hechizos sencillos que mejor se adaptan a nuestra pobre humanidad. Con frecuencia, la pobre Joe se despertaba de noche, creyendo que Beth la llamaba, y una noche, cuando la vista de la camita vacía la hacía llorar, no extendió en vano los brazos ansiosos, porque tan rápida para oír sus sollozos como había sido ella para escuchar el más débil susurro de su hermana, su madre vino a consolarla, no solo con palabras, sino con esa ternura paciente que calma el solo contacto, con lágrimas que recordaban a Joe un dolor aún mayor que el suyo. Fueron momentos sagrados en que corazón hablaba a corazón en el silencio de la noche, convirtiendo la desgracia en una bendición que aplacó el dolor y fortificó el amor. Con esas nuevas sensaciones, Joe encontró más ligera su carga, el deber más dulce y la vida más tolerable, vista así desde el refugio de los brazos de la madre. Algo consolado el corazón dolorido, su mente atribulada también encontró ayuda, pues un día entró en el escritorio de su padre e inclinándose sobre la cabeza gris que se alzaba para darle la bienvenida, la muchacha le dijo con gran humildad: «Padre, háblame como solías hablarle a Beth. Lo necesito aún más que ella, porque estoy muy mal.
No me entiendo ni yo misma. Querida mía, nada podía consolarme como esto, le respondió el padre con temblor en la voz, rodeándola con ambos brazos, como si él también necesitara ayuda y no tuviese miedo de pedirla. Joe se sentó en la silla baja que solía ocupar Beth, bien junto al padre, y le contó todas sus tribulaciones. El dolor resentido que sentía por la pérdida de Beth, los inútiles esfuerzos por cumplir lo prometido a la hermana, su desaliento, su falta de fe que le hacía parecer tan negra la vida, y toda aquella perplejidad y desconcierto que llamamos desesperación. Su confidencia fue completa y recibió en premio la ayuda que necesitaba. Ambos encontraron consuelo en aquel acto, pues había llegado el momento de hablar, no solo como padre e hija, sino como hombre y mujer, sirviéndose mutuamente. Y se sucedieron momentos felices en el viejo escritorio, de los cuales salía la muchacha con nuevo coraje, renovada alegría y espíritu más sumiso. Otras ayudas tuvo Joe, obligaciones humildes y sanas que no querían se les negase su papel en servirla, y que poco a poco la muchacha aprendió a reconocer y a valorar. Escobas y plumeros no podían ser nunca ya tan odiosos como antes, puesto que Beth había estado a cargo de su manejo, y aún parecía conservarse algo de su espíritu doméstico en el pequeño estropajo y en el viejo cepillo, que no fue tirado jamás a la basura. Al usarlos, Joe se encontró de repente tarareando las canciones que Beth solía cantar, imitando los modos ordenados de Beth y dando aquí y allá los toquecitos que mantenían la casa limpia y cómoda, lo cual fue el primer paso en la empresa de hacer feliz el hogar, aunque no lo supo hasta que Hannah le dijo con un apretón de manos aprobatorio: «¡Qué criatura precavida eres, querida! Estás determinada a que no extrañemos al querido corderito, si puedes evitarlo. Nosotros no decimos mucho, pero lo vemos todo, y el Señor te bendecirá por ello. Verás». En cuanto a Meg, Joe observaba un día que cosían juntas cuánto había mejorado su hermana con el matrimonio, qué bien hablaba, cuánto sabía, qué feliz era con su marido y sus hijos, y cuánto hacían todos los unos por los otros. El matrimonio es una gran cosa después de todo. Me intriga saber si yo prosperaría como tú si me animara a probarlo, decía Joe mientras construía una cometa para Demi en la revuelta nursery. Es justamente lo que necesitas para que salga a luz la mitad tierna y femenina de tu naturaleza, Joe. Eres como una castaña, espinosa por fuera, pero suave como la seda por dentro, y con una pepita dulcísima. Si alguien pudiese llegar hasta ahí, el amor revelará algún día tu corazón, y entonces caerá el envoltorio espinoso. «No quiero que me arranquen como una castaña», dijo Joe. Meg se rió, contenta de que Joe mostrase un atisbo de su espíritu de antes, pero diciendo en su fuero interno que era su deber de hermana reforzar sus opiniones con todos los argumentos que pudiese. Y se sucedieron muchas charlas de las dos hermanas, que no fueron inútiles, particularmente
porque dos de los argumentos más fuertes que poseía Meg eran los chiquitos, a quien Joe adoraba. El dolor es el agente más eficaz para abrir corazones, y para seguir el símil de la castaña, el de Joe estaba casi listo para ser recogido. Solo un poco más de sol fue necesario para madurar el fruto, y entonces, no el sacudón impaciente de un muchacho, sino la mano suave de un hombre, se extendió para recogerlo, separándolo de su cubierta espinosa y encontrando la pepita sana y dulce. Si Joe hubiese sido la heroína de un cuento moral, debería, en aquella época, haberse vuelto una santa, renunciando al mundo y continuando su camino haciendo el bien, el bolsillo lleno de opúsculos. La cuestión es que Joe no era una heroína, sino solo una muchacha humana y luchadora, como miles de otras, y solo dejaba actuar a su naturaleza, poniéndose por temporadas triste, enojada, taciturna o enérgica, según dictara la disposición del ánimo. Joe había llegado hasta ese punto. Aprendía a cumplir con su deber y a sentirse desgraciada si no lo cumplía. Ahora que hacerlo con alegría, ah, eso ya era otra cosa. Con frecuencia le hemos oído decir que quería hacer algo espléndido, por difícil que fuese, y ahora se estaba cumpliendo su deseo, pues, ¿qué podía ser más hermoso que dedicar su vida a padre y madre, tratando de hacerles el hogar tan feliz como ellos se lo habían hecho a ella? Y si las dificultades aumentaban lo espléndido de su empeño, ¿qué podía ser más difícil para una muchacha inquieta y ambiciosa que renunciar a sus propias esperanzas, proyectos y deseos y vivir animosamente para los demás? Todavía le aguardaba otra ayuda más, y ella la aceptó, no como premio, sino como consuelo. ¿Por qué no escribes, querida? Eso siempre solía hacerte feliz, le dijo su madre un día, cuando Joe fue de nuevo atacada de desaliento. No tengo ánimo para escribir, y aun si lo tuviese, a nadie le gustan mis elucubraciones. A nosotros sí. Escribe algo para nosotros, y que no te importe nada el resto del mundo. Prueba, querida. Estoy segura de que va a hacerte mucho bien, aparte de complacernos muchísimo. No creo que pueda. Pero Joe volvió a su escritorio y empezó a repasar sus viejos manuscritos a medio terminar. Una hora después, su madre la espió y la encontró garabateando a todo lo que daba, con el delantal negro puesto y una expresión absorta que hizo sonreír a la señora y retirarse muy satisfecha del éxito de su sugerencia. Joe nunca supo cómo ni por qué, pero en aquel relato se deslizó algo que fue derecho al corazón de cuantos lo leyeron. Cuando la familia se había reído y llorado con él, su padre lo envió, muy en contra de su voluntad, a una de las revistas populares, y con gran sorpresa de la autora, no solo fue aceptada y pagada, sino que se le solicitaron otras. Cartas recibidas de varias personas cuyo elogio constituía un honor siguieron a la publicación de aquel cuento. Los periódicos lo copiaron y lo elogiaron los extraños tanto como los amigos. Para una cosa tan pequeña fue un éxito grande
Y Joe se asombró aún más que cuando su novela había sido alabada y condenada al mismo tiempo. No lo entiendo, decía Joe. ¿Qué puede haber en un relato sencillo como ese para que la gente lo elogie de este modo? Hay verdad en esa historia, Joe. Ese es el secreto. Lo humorístico y lo patético le dan vida y por fin has encontrado tu estilo. Esta vez escribiste sin ninguna idea de dinero ni de fama y pusiste en ello tu corazón, hija mía. Antes tuviste que probar lo amargo, ahora te llega lo dulce. Sigue empeñándote y que tu éxito te haga feliz como nosotros lo estamos por ti. Si es que hay algo de bueno o de verdadero en lo que escribo, no es mérito mío. Lo debo todo a ti, y a mamá, y a Beth, respondió Joe, más conmovida por las palabras de su padre que por cualquier cantidad de elogios que le vinieran del resto del mundo. Así fue como, en la escuela del amor y del dolor, Joe escribió sus cuentos y los desparramó por el mundo para conquistar amigos por todas partes. Cuando Amy y Lori escribieron la noticia de su compromiso, la señora Marsh temió que Joe encontrase difícil alegrarse, pero sus temores fueron pronto calmados, pues Joe lo tomó con mucha tranquilidad y estuvo llena de esperanzas y proyectos para los chicos. Dicha carta parecía un dúo escrito, pues cada uno glorificaba al otro en la forma usual entre enamorados, muy agradable de leer y satisfactorio de pensar, y no hubo nadie que tuviese objeción alguna que hacer. ¿Te gusta la noticia, mamá?, preguntó Joe cuando por fin dejaron las páginas de menuda escritura. Sí, yo había esperado que pasara esto desde que Amy contestó que no a Fred. Qué sagaz eres, mamá, y qué reservada. ¿Nunca me dijiste una palabra? Las madres deben agudizar los ojos y acallar las lenguas cuando tienen chicas que manejar. Tenía miedo que si te lo decía, fueras a escribirles felicitándolos antes de tiempo. Mamá, ya no soy la cabeza de Sherlock que era antes. Ahora puedes confiar en mí para hacerme confidencias. Ya lo creo, querida. Y por cierto que te hubiera hecho mi confidente en este asunto, si no hubiese temido apenarte, si sabías que Teddy podía querer alguna otra. ¿De veras creíste que iba a ser tan tonta y egoísta, habiendo yo rehusado su amor cuando era más fresco, si acaso no mejor? Sabía que había sido sincera entonces, Joe, pero últimamente llegué a pensar que si Lori volvía y te pedía de nuevo, quizá le hubieses dado otra respuesta. Perdóname, querida, pero es imposible que no vea que te sientes muy sola y a veces una mirada triste en tus ojos que me toca directamente el corazón. Por eso me imaginé que tu muchacho podía llenar el espacio vacío si volvía a probar. No, mamá, es mucho mejor así, y me alegro mucho que Amy haya aprendido a quererlo. Pero tienes razón en una cosa. Estoy muy sola, y si Teddy hubiese probado de nuevo, quizá hubiese dicho que sí. No porque lo quiera más que antes, sino porque me importa más ser querida ahora que cuando él se fue. Me alegro, Joe, porque eso prueba que vas progresando. Somos muchos para quererte, así que debes tratar de contentarte con padre y madre, hermanas, amigos y bebés, hasta tanto llegue el mejor amante de todos y tengas al fin tu premio.
Las madres son las mejores amantes del mundo, pero no me importa confesarle a mamita que me gustaría probar todas las clases. Es muy curioso, pero cuanto más trato de satisfacerme con toda clase de afectos naturales, más parece que necesito. Yo te entiendo. La señora March sonrió al volverse Joe para leer de nuevo lo que Amy decía de Lori. Es hermoso ser amada como me quiere Lori. No se pone sentimental ni dice muchas cosas, pero lo veo y lo siento en todo lo que hace y dice. Y me hace tan feliz y tan humilde que no parezco la misma chica de antes. Nunca supe hasta ahora lo tierno, lo generoso, lo bueno que es, porque me deja que le lea el corazón y lo encuentro lleno de impulsos nobles, de esperanzas, de propósitos, y me pone muy orgullosa saber que ese corazón es mío. Ah, mamá, nunca creí que este mundo pudiese ser tan parecido al cielo cuando dos personas se quieren y viven uno para el otro. Y esta es nuestra pequeña Amy, fría, reservada y mundana. En verdad que el amor obra milagros. ¡Qué felicísimos deben ser! Y Joe dejó por fin los crujientes papeles con sumo cuidado, como cerrando un libro que contase un precioso romance. Luego, como estaba lloviendo y no podía salir a caminar, Joe subió al piso alto. Se había adueñado de ella de nuevo la inquietud, y una vez más se sintió desalentada como antes. El ansia natural de afecto se manifestaba fuerte en Joe, y la felicidad de Amy había despertado de nuevo aquel anhelo desesperado de tener a alguien a quien amar con alma y vida y a quien apegarse mientras Dios quisiera mantenerlos juntos. En el altillo había 4 arconcitos marcados con los nombres de sus dueñas y llenos de reliquias de la niñez y adolescencia, hoy ya terminadas para todas ellas. Joe las revisó ligeramente hasta que llegó la suya, y con la barbilla apoyada en el borde, se puso a mirar distraída la colección caótica de cosas allí guardadas, hasta que su mirada cayó sobre un paquete de cuadernos viejos. Los tomó, empezó a hojearlos y acabó por revivir aquel agradable invierno pasado en casa de la señora Kirke. Al principio la lectura le hizo sonreír, luego la puso pensativa y por último triste. Cuando llegó a un pequeño mensaje escrito de puño y letra del profesor, le temblaron los labios, se le cayeron los cuadernos de la falda y se quedó mirando aquellas palabras amistosas como si hubiesen adquirido para ella un nuevo significado, tocando un rinconcito tierno de su corazón. Espérame, querida amiga. Puede que llegue algo tarde, pero vendré con toda seguridad, decía. Oh, si eso fuera cierto. Tan cariñoso, tan bueno y tan paciente como fue siempre conmigo. Querido y viejo Fritz, no supe valorarlo debidamente cuando lo tuve a mano, y ahora, como me gustaría verlo. Todo el mundo parece irse de mi lado, y estoy sola, completamente sola. Y sosteniendo bien fuerte aquel papelito, como si se tratara de una promesa que debía cumplirse todavía, la muchacha apoyó cómodamente la cabeza en una vieja bolsa de trapos y lloró
como haciendo contrapunto a la lluvia que repiqueteaba en el techo.